social en las instituciones llegó Maite Martín al Ayuntamiento de Baracaldo ya por 1970. Una trayectoria larguísima y sobre todo muy profunda en el ayudar a otros seres humanos baracaldeses. Hola, Maite. Hola, buenos días. Por eso queríamos que nos contaras cómo fue el arranque de la asistencia social en el Ayuntamiento de Baracaldo. Bueno, pues yo... ¿Naciste en Baracaldo para empezar? No, nací en Salamanca y vinimos en el año 1956, como venían los emigrantes a buscarse la vida a un sitio donde había trabajo, ¿no? En el tren me pasó una cosa curiosa que os quiero comentar, porque yo creo que es un poco parte de ahí mi vocación. Veníamos, la familia, éramos 5 miembros, mis padres y 3 hermanos, y no había billetes de tercera para todos, y mis padres tuvieron que sacar billete de primera para mi hermano y para mí. Mi hermano tenía 14 años y yo tenía 8. Sí. Nos metimos en primera y fuimos a nuestro apartamento. Había unos apartamentos con cortinitas muy monos, pero había una señora tumbada en el sillón del apartamento, con su hija tumbada en el otro sillón, con un abrigo de pieles puesto encima. Sí. Nos miró y nos dijo que fuera, que no la molestáramos. Sí. Y mi hermano y yo nos fuimos a un rinconcito del pasillo del tren. Sí. Y yo me quedé como dormida, y en eso me despertó mi hermano, porque venía el señor que... El pica, el que miraba los billetes, y le dijo a mi hermano: ¿qué hacéis aquí? Y dice: mire, es que esa señora no nos deja entrar en nuestro vagón, no quiere que entremos, y estamos aquí acurrucaditos, pero no hacemos nada a nadie. Sí. Entonces el señor abrió la puerta, dio la luz y dijo: señora, haga el favor de ponerse en su sitio. Estos chicos tienen el mismo derecho que usted, no sea tan egoísta. A mí aquello me marcó de una manera de decir: hay alguien bueno, hay alguien que quiere a la gente humilde, que no ha visto una cortinita en un tren nunca. Y entonces aquello, por eso lo cuento, me marcó. Vale. Ya, sí. Vinimos a Baracaldo y bueno, pues yo fui creciendo entre diferentes escuelas, colegios, instituto. Maite, aclárame, ¿os sentasteis en vuestro sitio en primera? Hasta el final. Se tuvo que tragar. Se tuvo que tragar lo que el señor le había dicho, porque no tenía ningún derecho. Estaba ejerciendo una potestad que no le correspondía. Estaba abusando de unos niños. Y a mí eso me llegó al alma, y fíjate los años que tengo y no se me olvidará jamás, con lo cual estoy súper agradecidísima a aquella enseñanza que yo tuve, que siempre se puede hacer justicia en cualquier momento, en cualquier ocasión, por mínima que sea, eso siempre beneficia al crecimiento del ser humano. Entonces, ¿llegas a Baracaldo? Llego a Baracaldo, pues primero mis padres habían comprado una casa porque habían vendido los caballos, las ovejas, las tierras, y habían comprado una casa recién hecha en la calle Larrea, en Baracaldo. Y allí nos fuimos a vivir. Como mi padre entonces no tenía trabajo y mis hermanos eran muy pequeños, mi madre llenó la casa de posaderos, con lo cual teníamos que convivir, y convivíamos en armonía, pues como unas 14 personas en una casa con un solo baño y con 3 habitaciones. Sí. Bueno, entonces allí estudiábamos, allí hacíamos los deberes, todos los niños juntos, había 4 niños más que los que tenía mi familia, y convivimos juntos. Y luego ya fui al instituto. Fui al instituto, aunque mi padre no quería. Mi padre decía: esta es una chica y las chicas tienen que servir para cuidar a los viejos cuando sean viejos. Esta nos cuidará en la vejez, Antonia, que no estudie, porque si estudia igual se va por ahí. Y mi madre, R que R, todas las noches le repetía a mi madre, a mi padre: la niña tiene que estudiar, si los chicos estudian, la niña tiene que estudiar, tiene el mismo derecho, tiene el mismo derecho. Y yo lo oía, porque dormía a su lado, porque todas las habitaciones estaban ocupadas con posaderos. Y al final, ya por fin,
consiguió mi madre que me llevaran al instituto. Mis hermanos tenían conciencia social, eran trabajadores y a la vez estudiantes, y tenían ya conciencia de clase, más que conciencia social, conciencia de clase, y eso a mí me repercutía mucho, y les pillaba los libros prohibidos que tenían en una maleta. Yo alzaba la tapa de la maleta y leía aquellos libros, y aquellos libros me iban formando. Mi padre trabajó en el ayuntamiento después de haber recorrido todas las fábricas, y le decían que ya era mayor, tenía 45 años. Entonces al final encontró un puesto de trabajo en el ayuntamiento de Baracaldo, de desollinador y de fogonero. Había una estufa enorme en el antiguo ayuntamiento de Baracaldo, y mi padre encendía esas estufas con libros que le daban, lo que oyes. Y para evitar, porque nos gustaban los libros, a mi madre y a mis hermanos y a mí nos gustaban los libros, y entonces para evitar que quemaran los libros buscábamos periódicos viejos, mis hermanos y yo, para que mi padre encendiera aquella enorme caldera y nos quedábamos con los libros. Alguno tengo por ahí todavía, boletines de 1800 y pico, alguno tengo por ahí, sí. Ya. Libros además muy antiguos, algunos rotos, algunos pues que quitaban igual de las bibliotecas, ¿vale? O que sobraban, o que eran libros prohibidos, porque Baracaldo había tenido república y había tenido buenos libros también. Pues bueno, esos libros se fueron a mi casa y mi padre encendía la chimenea con los periódicos. Vale. ¿Conciencia social nace leyendo esos libros? Claro, nace un poco derivada de mis hermanos, de la lucha de la clase obrera entonces, de las huelgas. Yo vi la primera huelga de bandas que hubo que se dio una manifestación en Baracaldo con caballos y grises en los fueros, y que mis hermanos estaban en esa manifestación, y yo, que era una cría, rezaba en la iglesia San José porque no les pasara nada. Y mis hermanos me decían: eres más boba que boba, ¿cómo se te ocurre? Hay que salir a la pelea. Entonces ya bueno, pues eso fue como el elán vital de lo que yo iba a estudiar. En cuanto vi, porque hasta entonces no se sabía, y se iniciaba lo de la asistencia social. Claro. Entonces encontré alguna trabajadora social que me dijo, bueno, asistente social entonces, que me dijo: oye, ¿tú podías valer para hacer asistente social? Porque te notaba que estabas preocupada por el devenir de todo el mundo. Eso es, y sobre todo por la gente más humilde y la gente más pobre. ¿Sabes? Yo juntaba dinero con mis amigas para ayudar a alguien que veía que estaba... Y mis amigas, que son mis amigas todavía, me lo recuerdan muchas veces. Tú lo llevas en la sangre. Entonces, bueno. Entonces aquella mujer, que era María Jesús Lanza, compañera mía después de Cáritas de toda la vida, fue la que me dijo cómo podía estudiar. Pedí una beca, me dieron la beca y estudié asistente social en un colegio de monjas. Entonces yo estudié, y cuando acabé de estudiar, algunas cosas no me gustaban nada, porque tenían que ver con eso de que tienes que ser buena, tienes que ser sumisa, A mí eso no me iba en absoluto, no. Yo tenía muy claro que si quería algo tenía que pelear por ello, y que si la gente quería algo tenía que pelear por ello, y no había esperar, rezar, no. Para mí no iba yo con esa teoría. Entonces, cuando acabé, presenté una solicitud al Ayuntamiento de Baracaldo para que me cogieran como asistente social. ¿Y te cogieron, crees que por lo que escribiste en tu solicitud? Yo creo que sí. ¿Que les llegaste ahí yo creo que sí. Bueno,
tuve una entrevista con Luis Alfonso Caño, porque eché la solicitud y me llamó. Y entonces le expliqué lo que era ser el alcalde de Baracaldo. Claro. Sí, de derechas, vamos, recién puesto, recién siendo alcalde. Y llega ahí una chavalita joven, no sé cuántos años tendrías, que había leído 23 libros de Marx. 23. Se sienta delante del alcalde franquista a contarle que quiere ser asistente social en Baracaldo. Eso es. Y que podía hacer muchísimas cosas y que él se iba a sentir muy orgulloso de que el ayuntamiento pudiera ayudar a los vecinos desde el propio ayuntamiento y que lo iba a hacer muy bien y que estaba convencida de que íbamos a poder hacer grandes cosas. Esa fue mi entrevista. ¿Y te creyó? Y ya se lo debió creer porque en el pleno de noviembre se aprobó y entré el 9 de diciembre de 1970 en el Ayuntamiento de Baracaldo. Entonces me pusieron en un salón enorme donde todavía estaba el símbolo franquista, la V con el yugo y las flechas y todo eso, y una mesa de mármol donde los fines de semana asaban percebes, gambas, no sé qué, y yo el lunes cuando llegaba tenía que limpiar la mesa. Empecé a trabajar y claro, no había nadie en Baracaldo como trabajadora social y empecé a buscar trabajadoras sociales, entonces asistentes sociales, que hubiera en Baracaldo. Estaba Anateria Mayra en Altos Hornos, María Sunegurcegui en la guardería de Cruces, otra María Sun en la General Eléctrica. Pero todos eran asistentes sociales, pero trabajaban para esas empresas. Para esas empresas, Orruño en la Balco. Entonces las junté a todas. Ya claro, pero hoy en día una trabajadora social de un ayuntamiento llega alguien con un problema y sabe qué servicio tiene a su disposición, qué tal, a dónde la deriva, qué es lo que tal. Pero claro, tú no tenías nada de eso. No tenía nada de eso. Entonces, cuando estas trabajadoras te mandaban a alguien que tenía un determinado problema, ¿qué hacías con él? Pues yo le escuchaba y sentía su problema, que esto es importante. Empatizar con el problema que te está contando. Y entonces conocía a la persona y veía qué aptitudes, qué potencialidades tenía esa persona. Y yo me colocaba a su lado para poder ayudarle a buscar aquello que ella necesitaba que le mejorara la vida. Podía ser trabajo. Vale. Que sabiendo sus potencialidades, pues mira, igual puedes encontrar trabajo en tal sitio. En tal sitio. Llamaba a mis compañeras de fábricas, oye, ¿no tendréis un trabajo para fulanita de tal, que es muy buena trabajadora, que tiene estas cualidades, que tal? Pues sí, pues no, pues no sé qué. Vale, también estaban organizaciones que ayudaban a las personas que no tenían medios económicos. Tú no te acordarás porque eras una niña, pero existía de Corazón a Corazón. Sí, y el Banco de los Pobres. Entonces, mi ayuntamiento no daba subvenciones a la gente que tenía dificultades en aquel entonces. Te estoy hablando de los años 70. No había subvención, no había ayudas sociales. No había ayudas sociales. Entonces yo escribía cartas de Corazón a Corazón al Banco de los Pobres, a los paules que tenían una asociación para ayudar a la gente con muchas necesidades. Yo buscaba por donde fuera para que a esa persona que tenía una necesidad económica le pudiera llegar el dinero para poder alimentar a sus hijos, para poder pagar la vivienda, para poder adquirir los bienes que necesitaba para salir adelante. Esto, Maite, implicaba llevarte el trabajo a casa, estar en tu casa esa noche dándole vueltas, a ver cómo tal, cómo le busco, claro. Esto, al fin y al cabo Claro. Buscando recursos sociales. ¿No suponía para ti una carga emocional terrible? ¿No te minaba el...? No, a ver... ¿Interiormente no te devastaba? No, porque conocía a la persona y creía en la persona y creía que esa persona iba a poner, si yo le daba la mano, todos los medios que ella tuviera a su alcance para salir adelante. Y buscábamos entre las dos
qué posibilidades sociales había, y siempre encontrábamos algo. ¿Siempre? Siempre. ¿Nunca ha habido algo que te haya quedado ahí la espinita, que hayas dicho, no lo logré? Porque claro, yo te estoy conociendo ahora y te veo que eres súper positiva, que crees en la naturaleza humana, en que hay gente buena, en que todo se puede lograr con trabajo, que la justicia es posible. ¿Nunca te ha quedado ahí ese decir, jo, qué injusticia? Sí. He visto injusticias, claro que las he visto, pero yo he hecho todo lo que he podido y la persona ha hecho todo lo que ha podido y a veces no ha podido salir adelante esa situación. Eso duele muchísimo, porque estaba cerrado. Mira, cuando yo empecé a trabajar, empecé a ver situaciones que se repetían en la ciudadanía baracaldesa. Y una de las primeras situaciones en las que yo advertí que no era individual, sino que había un colectivo de gente que estaba sufriendo la misma situación, ¿sabes cuál es? Bueno, pues fueron las personas que tenían una discapacidad, que entonces se llamaban subnormales, ¿vale? Esas familias no podían llevar a sus hijos a la escuela. No podían ir a la escuela, estaba prohibido la escuela para esos niños. No tenían guardería, no tenían escuelas, los médicos le atendían biológicamente, pero no ayudaban a los padres a asumir ese problema tan enorme. Había una discriminación, la gente pensaba, ese niño es así, ¿qué habrán hecho los padres? Eso caía sobre los propios padres que tenían a un hijo con síndrome de Down o a un hijo con una discapacidad mental importante, y lo tenían que tener en casa, porque incluso tenían miedo a sacarlo a la calle. Sí. Yo empecé a trabajar con un grupo de padres que tenían ese problema. Dije, de uno en uno no vamos a solventar nada. Tenemos que unirnos, tenemos que hacer fuerza, tenemos que hablar con todas las trabajadoras sociales de fábrica, donde estás tú, donde está el otro, para que ellas tomen conciencia de cómo estáis, de qué situaciones tenéis y nos ayuden a tirar adelante para que sensibilicemos a la sociedad que esto no es justo, que esto no es derecho, que vuestros hijos tienen los mismos o deberían tener los mismos derechos que los otros hijos, y vamos a trabajar por eso, vamos a ponernos un reto. Claro, en aquel entonces no nos podíamos reunir más de 3, porque más de 3 estaba prohibido. Entonces le pedí permiso a Sor María Jesús, que era asistente social, para podernos reunir en la residencia Miranda. Y entonces allí nos reuníamos Ana Tere Maire de Altos Hornos, la de Sefanitro, la de las trabajadoras sociales o asistentes sociales que había en aquel momento, con 12 o 14 padres y madres de niños que tenían estos problemas. Y empezamos a trabajar y quisimos hacer una asociación como la que había en Bilbao. En Bilbao ya existía una asociación pro subnormales, pues nosotros también. Entonces se nos ocurrió que teníamos lo primero que sensibilizar a la población baracaldesa de que esos niños tenían derecho a ir a la escuela, tenían derecho a salir a la calle, que las madres tenían derecho a salir con sus hijos a la calle y que nadie les mirara de ninguna de las maneras, ¿vale? Entonces escribimos 30.000 cartas. 30.000 cartas. Cuando no había ordenador, cuando la máquina de escribir era aquella máquina de escribir enorme, cuando teníamos que poner calcos y calcos y calcos para hacer las copias de las cartas, cuando hicimos los sobres a mano. Yo contaba con la ayuda de esos padres, de las asistentes sociales de la zona de Ezkerraldea, que me estaban ayudando, que nos estaban ayudando para derivar esas cartas a los baracaldeses. Y en esa carta pusimos que necesitábamos ese tipo de ayuda, que la gente comprendiera. ¿Y las enviasteis a las casas? A las casas, cada casa en Baracaldo. Correo masivo. Correo masivo para que
sensibilizar a la población, pero luego escribí al gobierno civil también, diciendo que estos niños tenían que tener el derecho de ir a la escuela, y escribimos al gobierno, a Cultura del gobierno en Madrid, porque entonces había un gobierno en Madrid, diciendo que no había derecho, que estos chicos, chicas no tuvieran las posibilidades. Vale, no teníamos dinero, no había dinero, pero queríamos crear algo, queríamos hacer algo para que esas madres fueran a la plaza sin ir corriendo porque dejaban el niño en casa, sí, o la niña, ¿vale? Entonces, Ceferino, que era un hombre de cultura, vamos, un programador cultural. Un programador cultural desde su casa, porque no estaba ni contratado por el ayuntamiento, pero ya había hecho una exposición de pintura y de escultura en los años 70 en el ayuntamiento de Baracaldo. Y le dije: Cefe, tú que tienes tantos amigos pintores y escultores que han venido aquí con sus obras, ¿no nos podían regalar un cuadrito para poderlo vender y tener dinero para hacer una guardería y un pequeño taller para esta gente que lo necesita tanto? Sí, Maite, voy a pedirles un cuadro. Nos mandaron cuadros desde Ibarrola, ¿qué dices? Lo que oyes. Llenamos la quinta planta de cuadros y sacamos 2 millones de pesetas en aquellos años. Los padres emocionadísimos. Para entonces ya habíamos creado la asociación Pros Normales. Quien regía esa asociación era José Félix Caño, hermano del alcalde, que estaba muy concienciado con esa problemática, y entonces, pues bueno, ya tuvimos un dinero y compramos una lonjita para hacer el primer taller, que estaba en Arteagabeitia. Eso sería igual el germen de Usoa, ¿no? Esos son los inicios del taller Usoa. ¡Jope, Maite! Esos son los inicios del taller Usoa. Y luego al lado el ayuntamiento tenía una lonja y nos la cedió, y ahí hicimos una guardería. Entonces, para niños que tenían problemas, para que las madres pudieran dejar ahí los niños. No era la guardería típica, niños de 2 años, no. Ahí iban los niños que necesitaban desde los 2 años hasta los 10 o los 12, porque en algún sitio tenían que estar recogidos y además ayudados a hacer cosas, a salir, a dar una vuelta, a hacer una excursión. ¿Lo que hoy en día se llama aulas estables? Eso es, algo así. ¿Que alguien lo teníais que inventar? Eso es. Y además de eso, y a la vez que eso, las madres de este pueblo ya empezaban a incorporarse al trabajo. Pero ¿dónde dejaban a sus hijos? Solo había una guardería, la guardería de Miranda, y no cabían todos los niños. Entonces yo vi que había una subvención que daba el gobierno civil para creación de cosas asistenciales, y le dije al alcalde si la podía solicitar. Me dijo que sí. Nos dieron 500.000 pesetas, y con esas 500.000 pesetas se hizo la guardería de Arteagabeitia. Que es la primera guardería, que es la primera guardería de Baracaldo del año 75, todavía estaba Luis Alfonso Caño de alcalde, y se hizo esa primera guardería. Entonces, las madres que tenían necesidad de tener una guardería se reunían conmigo cada semana en una lonjita que nos dejaba un señor que ya falleció, que se llamaba Fidel, que era una lechería en la calle Economía. Entonces ese señor nos dejaba reunirnos ahí, porque reunirse estaba prohibido, más de 6, y nos reuníamos ahí, íbamos planificando cómo queríamos que fuera la guardería. Maite, pero para hacer esas reuniones yo entiendo que tu trabajo en ese momento asistenta social, ahora ya eso era por la tarde. Eso era por la tarde. Claro, yo por la tarde no era de 8 a 3, no, como es ahora en los ayuntamientos. No. Acababas tu jornada laboral y por las tardes reuniones. Claro. Esto dominaría también tu vida privada, ¿no? Con tu familia y tal. Bueno, sí, pero yo ya dije a mi marido: oye, te casas conmigo y con la ciudadanía baracaldesa. Sí o sí, le interesó, pues oye, adelante. Entonces compré las cunas para esa guardería
en el mismo sitio que compré la cuna para mi hijo. Ay. Cuando nació mi hijo tuvo la misma cuna que tenían los niños de la guardería. O sea, eso te da idea. Siempre las cosas salían no porque yo lo hiciera, no, sino yo movilizaba de alguna manera las capacidades, las ganas, los deseos de la gente, y entre todos nos dábamos fuerza, esperanza y tirábamos para adelante. Y así salían las cosas. Cuando Luis Alfonso veía que detrás de todo eso había un grupo de gente enorme que quería conseguir la guardería, o que quería conseguir la guardería para los niños discapacitados, pues al final decía, bueno, pues esto es bueno para Baracaldo, lo que yo le dije cuando me hizo la... y ya está, y tirábamos para adelante. Pero fíjate, luego, desgraciadamente, nos vino la pandemia de la droga. Ah, sí, claro. Vale. Sí, los años 80 serían durísimos. Durísimos, durísimos, y no teníamos nada. Antes yo había trabajado con un grupo de alcohólicos anónimos, para que la Seguridad Social reconociera a las personas que bebían mucho como enfermos, porque antes no se reconocía en la Seguridad Social el alcoholismo, y habíamos trabajado por eso. Y con ellos empecé a trabajar, y con padres que tenían hijos que empezaban a tomar cosas que los padres desconocían, que no es como ahora, que todo el mundo sabe. Desconocíamos por completo qué se estaban pinchando, por qué lo pasaban tan mal, por qué se les caían las lágrimas y los mocos en el pleno despacho cuando venía algún muchacho a decirte que lo estaba pasando fatal, por qué los padres desconocían y los médicos desconocían. Y conseguí ir con un grupo de concejales, ya era Ayuntamiento Democrático, a Barcelona, para ver el primer módulo, de alguna manera, que aquí estaba empezando el de Recalde, el primer módulo de atención a las personas con toxicomanías. Y creamos el primer módulo también en Baracaldo. Otra de las cosas que creamos fue los hogares municipales para niños que sus padres tenían problemas. Lo que se decía antes, familia desestructurada, sí, que a mí no me gusta esa palabra, no me gusta. Diciendo, no te creas, no, se sigue diciendo, sí, pero me parece absolutamente estigmatizante. Sí. Las familias son como pueden, están como pueden, les cae sobre ellos muchos problemas, entonces no vamos a denominarlas con nombres que todavía les arrinconan más, ¿vale? Entonces, yo cuando había una familia que no podía atender a sus hijos y me los traían al despacho, ¡jope!, los tenía que llevar a centros que entonces se decía de beneficencia. Sí. Y a mí se me partía el corazón llevar a esos niños de 3 años o 4 años, y los dejaba con 300 niños que cuando te veían entrar se arremolinaban alrededor tuyo para tocarte, para verte, para ver qué hacías. Sí. Entonces yo empecé a ver en otros sitios qué había, cómo solucionaban este problema, y me encontré que en Barcelona había un educador social, era la primera vez que oía esa palabra. ¿Cómo lo hacías? Porque, a ver, hoy puedes meterte en Google, ¿vale? Y pones atención, no sé qué. Ay, mira, hay una experiencia similar en no sé. Pero claro, en aquella época, ¿cómo sabías tú que en Barcelona había un servicio, un recurso que podría venir bien para esto, para Baracaldo? Yo me comunicaba porque hacía cursos y cursillos, y entonces una vez estuve con una trabajadora social de Barcelona que nos llevaban años. Ellas tenían, iban muy adelantadas, entonces yo guardaba teléfonos y cogías oye, Roser, oye tal, ¿hay algo para este tema? Pues sí, mira, aquí en el Raval tenemos hogares para niños que sus padres no les pueden atender, si quieres te hago una entrevista con fulanito que es el que los lleva, y allí me fui y aprendí.
que los niños estaban mucho mejor estando 8 o 9 en un hogar que en un macrocentro con 300 niños. Y ahí maquinaste, me imagino, poner un piso de ese estilo en Baracaldo. Eso es, claro. Y lo inauguramos en el año 80. Bueno, lo inauguramos. Primero pasaría por convencer al alcalde. Claro, una vez que yo sabía que había esos pisos en Barcelona, les convencí a 3 concejales para ir a Barcelona y ver cómo funcionaban los hogares. Les encantó, porque claro, ver a los niños allí, ver jugar, ver hacer los deberes, que iban a la escuelita del barrio, que, vamos, que se movían como cualquier niño que viviera con su familia. ¿Inaugurasteis entonces? Inauguramos, teníamos una casita en la Providencia, que era del ayuntamiento, y entonces allí creamos el primer hogar, con educadores. 4 educadores, 2 chicos y 2 chicas para que se turnaran, y con 8 niños. Había 4 hermanos. Uno de esos hermanos es hoy aviador. Sí, otro es técnico en televisión. Trabajamos con esos niños que habían sido abandonados por los padres. El padre estaba muy enfermo y la madre no pudo con esa enfermedad y desapareció. Entonces, nada, esos niños estuvieron en el hogar, han estado parejas de hermanos, muchos, y han vivido en Baracaldo y han tenido colegios de Baracaldo y no han perdido sus amigos, han estado integrados. Entonces luego hicimos otro hogar en Murrieta, también para este tipo de niños. Un servicio 1 a 1, o sea, es que tendrías para escribir libros. ¿No te da por escribir un libro? No, no tengo tiempo. Yo trabajé también en el colegio profesional, a ver, no como trabajo, sino como voluntaria, porque veía que se creó el Consejo Vasco de Bienestar Social, y veía que ahí teníamos posibilidades de mostrar al gobierno vasco las necesidades de este municipio, que había ido perdiendo fábricas poco a poco, que había ido perdiendo filón de trabajo que era Baracaldo, que se había quedado Baracaldo en una pobreza que no habíamos conocido nunca, que empezaban las grandes huelgas, la de Olarra, que la gente no tenía para comer, y María Jesús Lanza y yo contribuimos a la creación de una especie de subsidio para dar a la gente que ¿Y en Baracaldo? Aquí en Baracaldo, sí, a la gente que no tenía medios económicos porque bien estaban en huelga o bien les habían despedido. O sea, claro, fuisteis la caja de resistencia de muchas familias. Eso es, hicimos eso, en lugar de dar cestas que nos parecía degradante, sí. Oye, vienes a por tu tarjetita y aquí tienes lo que era entonces, o 500 pesetas o 600, lo que se podría. Contábamos con dinero. Habéis conocido los malos momentos cuando llegó la desindustrialización, la pérdida de puestos de trabajo. Eso sería devastador para vosotras. Tremendo. En el sentido de un trabajo enorme. Tremendo, porque es masivo, porque se nos llenaban los despachos de gente y la imposibilidad de poder atender con trabajo, que la gente lo que quería era trabajar, no quería ayuda. Yo todavía me suena los oídos. No quiero ayuda, vengo a pedir trabajo. Llevo trabajando 30 años y ahora que tengo los hijos en la universidad no tengo para pagarles. Quiero trabajo. Sí. Pues no había. Para que luego diga gente, es que esta gente que pide ayudas, no quiere más que... Para nada. Uy, te tiene que dar una rabia cuando hijo de la paguita. No, mira, no lo puedo evitar. Me sale un coraje y una rabia increíble cuando dicen... aquí solo se da ayuda a los que vienen de fuera. Mentira, la ley está hecha para todos y se da ayudas a aquellos que tienen unas determinadas características, no tener empleo, no tener medios económicos, no tener 2 viviendas. Se da, la ley marca a quién le puedes dar ayuda y jamás la ley ha marcado, jamás. A estos que son de fuera no se les puede dar o se les puede dar solo a estos. Que muchas veces nos fijábamos en lo que ellos nos decían, pero desconocíamos
toda una serie de factores que determinaban que esa gente no pudiera salir adelante. Imagínate, alguien que está recibiendo maltrato en su casa, una mujer que está recibiendo maltrato en su casa y que no la deja su marido ir a trabajar, la tiene condenada a estar en casa y a atenderle en casa, aunque su marido esté en el paro, que de eso nos ha pasado. Comiendo pipas y echándolas al suelo y diciéndole, oye, a ver esto que no lo limpias. Bueno, mujeres de ese tipo que venían a pedirte una ayuda porque no tenían dinero para dar de comer a sus hijos y no te contaban lo que había por debajo. Y si no te cuentan lo que hay por debajo, tú dices, oye, tú puedes trabajar, ¿quieres que te busque un trabajo? Y no te contaban que su marido la estaba zurrando y que no la dejaba salir de casa. Entonces, muchas veces hacíamos juicios de valor sin tener en cuenta la cara oculta de la luna, ¿sabes? Sí. Entonces yo me di cuenta de eso, de que a veces nuestras intervenciones no se ajustaban de verdad a ese ser humano que estaba sufriendo, que tenía una serie de factores que le impedían salir de esa realidad y que teníamos que tener unos indicadores que nos ayudaran a penetrar y a conocer de verdad en profundidad a ese ser humano. ¿Es y entonces un diagnóstico social que luego has exportado hasta? Bueno, yo hice el primer diagnóstico social fijándome en qué necesidades tiene que tener el ser humano cubiertas para poder salir adelante en su vida, para poder desarrollar su vida con facilidad. Cada caso en cada caso para ti. Eso es para mí. Yo aprendía con la gente, yo siempre he aprendido con las personas y con mis compañeras de trabajo social, siempre. Maite, ¿qué? Sí. Cuando llega tu jubilación, ¿qué pasa? ¿No pues te quedas vacía, no dices, ¿y ahora qué hago? Me lo pasé mal, porque cuando llegó mi jubilación, yo siempre he dicho, a mí me pagan por hacer lo que me gusta. No he tenido sensación de trabajo y a veces lo he pasado muy mal, y a veces lo he pasado mal, porque yo en una ocasión dimití de jefatura de servicios sociales y me mandaron a Alonsotegi para que no contaminara, porque era muy revolucionaria. Así es. Sí, mira. Sí. Entonces fue en aquel destierro que tenía muy poquita gente y muy poco trabajo, donde yo ideé el tema del diagnóstico, porque algo tenía que hacer, ¿no? Y entonces, pues bueno, y lo puse en la red, y eso se extendió y me llamaban desde cantidad de sitios para que fuera desde México, Bolivia, Colombia, Argentina, y de España, Canarias, las Islas Baleares, Sevilla, Madrid, Zaragoza, me llamaban de muchísimos sitios para que diera un curso sobre cómo hacer el diagnóstico. Y estuve pues compaginando con el trabajo, con mi casa, que entonces tenía a mi madre con Alzheimer y a mi padre con demencia senil y 2 hijos adolescentes. Estuve compaginando todo eso con amor. Siempre se puede, con mucho cariño siempre se puede. Conseguí que vinieran a mi casa chicas con mucho valor y con mucha entrega para ayudarme en el trabajo de mis padres, para que yo pudiera cuidarles y además seguir con mi trabajo. Entonces, bueno, en esa ocasión, en ese despido del ayuntamiento hacia Alonsotegi, yo me sentí muy excluida, y claro, fue ahí, fue como consecuencia de que el ayuntamiento cerró el centro asesor a la mujer que teníamos creado en el ayuntamiento de Baracaldo. A mí me pareció terrible. ¿Qué año sería? Eso sería en el año 86. Sí. Y cerraron el centro. Sí, sí, lo decidió el Pleno. Y yo, sí, lo decidió el Pleno, tranquilamente. Y fíjate, la Diputación era quien pagaba a esos profesionales. O sea, el ayuntamiento no gastaba un duro, pero no quisieron el centro. Sí. Y entonces eso yo ¿protestaste? Dimití, protesté.
entre eso y habíamos creado el servicio de ayuda a domicilio en el ayuntamiento. También novedoso, y también fue el primer ayuntamiento que lo creó, porque yo, viendo cómo iba desapareciendo las fábricas y cómo se iba quedando la gente en paro, pensé en Inglaterra, pensé en Cardiff, cómo habían cerrado las minas de carbón y cómo no había protestas en aquel entonces. Y convencí a unas cuantas compañeras y nos fuimos a Cardiff a ver cómo habían solucionado el problema. Y habían solucionado el problema contratando el ayuntamiento a las mujeres para hacer servicio de ayuda a domicilio. Entonces yo me lo traje para acá porque era cuando las mujeres empezaban a trabajar fuera de casa y los padres y las madres quedaban solos. Entonces en casa no había residencias y además estaba mal visto llevarle a un padre o a una madre a una residencia. Sí. Entonces creamos el servicio de ayuda a domicilio y yo quería que fuera municipal, no subcontratado. Y yo explicaba mis razones. No era porque sí, sino porque creía que podía salir mucho más económico, podía ser mucho más supervisado por las trabajadoras sociales ese servicio, podría tener más calidad de atención. Entre eso, que no salió, y cerrar el centro asesor de la mujer, Maite, dimití. Dije, yo me voy de trabajadora social a un puestito cualquiera. ¿Qué razón no te faltaba? Porque hoy en día las trabajadoras de los servicios de asistencia, de ayuda a domicilio de los ayuntamientos están reiteradamente, a día de hoy, manifestándose, protestándose por sus precarias condiciones laborales. Razón no te faltaba. Pues claro. Entonces, bueno, fue un momento durísimo que yo pasé. Ahí empecé terapia. ¿Ah, sí? Claro, porque eso me... ¿Tú misma sabías que con todo lo que habías ayudado a los demás? No, yo tenía una buena amiga que era psicoterapeuta. Sí. Y entonces me cogió un día que me vio llorar y me dijo, tú vienes a mi despacho. Pues es que tú llorando dirías... Sí. Maite llorando mal. Sí, pues yo también lloro, de vez en cuando. Mucho, pero de vez en cuando. Y entonces empecé a hacer terapia con ella. Con lo cual estaré agradecida el resto de mis días porque me devolvió la ilusión, me devolvió el compromiso conmigo misma, me devolvió la esperanza, me devolvió la paz y creer en que yo puedo. ¿Volviste después 65. Y vuelves al Ayuntamiento de Baracaldo? Sí, luego me llaman para ser jefa. Ah, te llaman para ser jefa. Para organizar otra vez, sí. Vale, y entonces ahí estuve. Se dieron cuenta de que... Eso es. Y fue cuando empecé a informatizar de alguna manera todo lo que, todas las carpetas de clientes. Eso es. Te diría tu hijo, esto tienes que digitalizarlo. Eso es. Entonces, bueno, pues ya cuando me jubilo, pienso que voy a hacer algún voluntariado en algún sitio y entro como voluntaria, me llaman de la residencia Miranda, que me había dado un premio solidario con el Ayuntamiento de Baracaldo. La trabajadora social Maite Martín Muñoz ha sido la ganadora del 5º premio Baracaldo Solidario. La premiada, ahora jubilada, ha trabajado durante más de 40 años en los servicios sociales del Ayuntamiento de Baracaldo, ayudando a todos aquellos baracaldeses que sufrían desventaja, exclusión, discriminación o desprotección. Yo solo he hecho trabajar desde mi conciencia, trabajar desde mi deber, acompañar a la gente que sufría desigualdades, porque no me gustaba, porque me oprimía el corazón cuando veía esas situaciones. Gracias, muchas gracias. Recibo este premio desde mi corazón. No me cabe más alegría en el alma. El premio es de todos, pues entre todos hemos sido capaces de construir espacios de igualdad, de protección social. Ha merecido la pena el camino. Mi vida tiene sentido. A principios de los años 80, ante la entrada masiva de la heroína en Baracaldo, Maite Martín promovió la creación de una asociación de padres con hijos afectados por la droga. Por otro lado, impulsó la creación en Baracaldo del primer hogar municipal para menores, con el fin de que los niños baracaldeses ingresados en orfanatos, lejos de su municipio,
pudieran retornar y fueran atendidos en su propia ciudad. Otro de los colectivos desfavorecidos con los que Maite ha estado más implicada es el de las mujeres en situación de violencia. Pero en su dilatada labor destaca sobre todo su ayuda a las familias con hijos con discapacidad intelectual, personas allá por los años 70 relegadas a la invisibilidad social. Maite Martín promovió la creación de la Asociación de Padres de Hijos Deficientes Mentales de Baracaldo. Así se pudo crear el primer taller ocupacional que ofrecía una alternativa socialmente integradora a este colectivo y que fue el germen de lo que hoy en día es la empresa Usoa. El alcalde Toncho Rodríguez es el primer orgulloso de este premio concedido. Ha sido una trabajadora social incansable, una magnífica funcionaria y la jefe de los servicios sociales de nuestro ayuntamiento en los últimos años. Pero por eso les decía que hoy me siento no solo orgulloso por ser la quinta edición del premio, sino emocionado porque se le reconoce a la señora Martín su trabajo durante los últimos por lo menos 40 años. Capaz en el trabajo, generosa, entregada, luchadora incansable y solo con un único objetivo: lograr el máximo bienestar para las personas más favorecidas de nuestra ciudad. Maite ha contribuido sin duda al cambio y a la transformación social que ha experimentado Baracaldo. Entonces, después de eso me llamaron para venir a este centro donde hoy estamos, Arrontegui con Nagusia. Es un centro social municipal, es del ayuntamiento y hay una asociación de la que yo formo parte en la que nos comprometemos a poner este centro en funcionamiento y hacer todo lo que podamos para que este centro dinamice de alguna manera a la gente mayor, para dar servicios de comedor, de peluquería, de podología, de masaje, para dar pilates, yoga, tai chi, memoria, club de lectura, publicación de libros, cultura vasca. Todo eso estamos haciendo. Aquí a la semana vendrán unas 500 personas, sin contar, 500 personas mayores, sin contar la gente que viene a los servicios. Hemos ido poniendo la asociación un poco a gusto de las personas. ¿Y eres la directora? Soy la secretaria y dinamizadora. ¿Cuántos años tienes? 75. 75. Es que eres más moderna que muchas niñas de 16, ¿eh? Es que me lo pide, femenino. Me lo pide el cuerpo. Si no me saca aquel hombre del tren, del rincón, igual no hubiera sido lo que soy, pero me sacó y me puso en mi sitio. Y quiero seguir en mi sitio hasta que me muera. Quiero seguir haciendo lo que mejor se hace, que es querer a la gente, involucrarme con la gente, intentar solucionar. Aquí se ha creado una red de apoyo a la gente que no tiene ropa. La gente del centro trae ropa que se da a la CNT para que la reparta entre gente que no tiene ropa. Hemos recogido mantas, hemos recogido vestidos, pantalones, hemos recogido de todo. Sí, es igual. Vale, si a ti te sobra, ¿qué haces con ello en casa? Dalo para la gente que te hace falta. Entonces, pues bueno. 50 y tantos años después sigues igual que cuando eras una chavalita empezando ahí en el ayuntamiento de Baracaldo a trabajar. Vale, con menos miedo, con más agallas, con más formación, pues bueno, sí. Y ahora también estás preocupada por el tema de los mayores, por eso estás en Baracaldo Lagún Goya para hacer Baracaldo más amigable. Estoy en Baracaldo Lagún Goya porque quiero que Baracaldo sea una ciudad amigable para las personas mayores, porque no quiero que los bancos nos discriminen, porque no quiero que la sanidad nos discrimine, que la seguridad social no nos coja el teléfono, ¿sabes? Porque no quiero que lo que está pasando pase. Por eso estoy en Lagún Goya, para intentar trabajar con un grupo de compañeros que ya casi somos amigos o somos amigos, para mejorar este municipio y para que
al que discrimina decirle: eres un discriminador, estás echando de tu puerta a esta persona anciana, eso no hay derecho y te podemos denunciar. Maite, eskerrik asko. Ez dago zergaiti. Esta ha sido una lección de vida para mí, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. De verdad que sí. Muchas gracias, te agradezco. Seguimos adentrándonos en lo que fueron los inicios de los servicios sociales en los ayuntamientos de Ezkerraldea, y una persona indicada también para ello es Maricruz Elorriaga, que fue trabajadora social, bueno, entonces se decía asistenta social en Sestao. Hola, sí. Maricruz. Hola, buenos días. Tú, nacida en Sestao no eres, pero tu vinculación a Sestao está fuera de toda duda. Sí, mis dos padres, mis abuelos, por las dos partes son oriundos de Sestao, más de la zona baja, de Simondrogas, mi padre, y mi madre de Urbinaga, hija del ferretero de Urbinaga, y mi padre Doro Elorriaga, que fue jugador de fútbol, del Baracaldo, al Atleti, el Zaragoza, y etcétera. Y luego ya trabajó en las oficinas de Altos Hornos. Claro, porque antes no era como ahora, que los jugadores ganan un pastón. Entonces había que trabajar y bueno, como mucho les daban un puesto de trabajo que fue en las oficinas de Altos Hornos. Y ese ha sido nuestro modo de vida, vamos. Y aunque vivíais en Bilbao, tú la vida en realidad la hacías en Sestao. Nosotros sí, vivíamos en Bilbao, porque bueno, mi madre había trabajado también de administrativa con unos tíos que tenían unas cristalerías en Bilbao. Dice que mi madre ya era una mujer un poco de vanguardia, porque en vez de quedarse a atender la tienda de mi abuelo el ferretero, ella prefería ir y venir a Bilbao de administrativa con sus... Entonces, bueno, pues ya les ofrecieron allí un piso cerqueta y se quedaron en Bilbao. Entonces veníamos los fines de semana, todos, y vacaciones, estábamos deseando mi hermana y yo de venirnos a Urbinaga, y allí nos dejaban más libertad, porque pues nos hicimos cuadrillita. De hecho mi cuadrilla de hace 40 años, más fiel y más esto, es de Sestao. Y aquí en Sestao es donde despertó tu conciencia social, ¿no? Pues hombre, sí. Aparte de... mi padre había sido un hombre muy vinculado también a asociaciones, cantaba en el Orfeón, remaba en el Kaiku, y luego colaboraba con el Asilo de Sestao. El Asilo de Sestao tuvo mucha fama porque se celebraba una rifa del cerdo, que se llamaba, de gordos y delgados, y participaba todo el pueblo. Sestao es muy solidario. Sestao es un pueblo con mucha vinculación entre las asociaciones, y entonces pues a mí me inculcó aquello. Nosotros íbamos a la residencia, tocábamos la guitarra, cantábamos mi hermana y yo, les alegrábamos un poco las navidades, ya él servía la comida, tal, y todo aquello yo creo que sí, me quedó un poco huella de ayudar un poco a los demás. ¿Y te involucraste así en el tejido asociativo? Y ya luego ya me involucré, claro, porque me coincidió con las fechas del año 70, 72, proceso de Burgos, toda la juventud, mucha juventud en Sestao, estaba que no estaba en el MK, estaba en la ORT, en el EKI, bueno, yo ahí caí, y entonces ahí estuvimos, de ahí creamos las mujeres de esos partidos, creamos la Asociación de Mujeres Concepción Arenal, porque ya nos entró el gusanillo de la lucha feminista, porque veíamos que ni rojos ni de derechas ni eso, a las mujeres nos relegaban siempre a segundo plano, y entonces decidimos que era momento ya, bueno, de empezar a movernos. Tienes que contar que estuviste detenida, ¿eh? Ah, sí, perdón. Te cogieron por una manifa, es que, por un chico, por un niño que se electrocutó en la Plaza del Casco. Pues sí, yo tendría 19 años o así. El kiosco antiguo de Sestao tenía un cable en malas condiciones, del cual se colgó el niño, y como llovía o estaba mojado, se electrocutó y falleció. Y antes se había denunciado que se había denunciado al ayuntamiento que aquello no... Entonces, claro, se montó una manifestación en el pueblo contra el ayuntamiento, de que yo todavía no estaba en el ayuntamiento, pero bueno, participé, y en ese momento yo no sé, pues sí, pues por los grupos o por la mente que me movía, pues me llevaron detenida. Bueno, de hecho entré con esposas al ayuntamiento de Sestao. ¿Quién te iba a decir luego a ti que ibas a trabajar ahí? Yo luego decía que tenía ahí el fichero y tal, y de aquí a Bilbao dos días y estuvimos. ¿Quién me iba a decir que luego iba a entrar? Pero claro, llegaron los ayuntamientos democráticos y... Claro, tú estudias, no sé cómo se llamaría entonces, trabajo social. Asistente social. Estudiábamos en Simón Bolívar, no sé si te comentaría ayer Maite, que sé que estuvo también en la reunión. Simón Bolívar era como diocesana de unas monjas que nos llevaban profesores de derecho, de tal, las asignaturas psicología, las que nos impartían, pero la reválida la teníamos que hacer en Valladolid.
o sea, 3 años de estudios y la reválida Valladolid. Pero bueno, para los, yo había acabado preuniversitario, soy de noviembre, en junio, con 16, para los 19, 20 había acabado trabajo social. ¿Ah, sí? Bueno, asistente social, que entonces no era Y trabajo eso estamos social. hablando de los años 70 tempranos, 70 sí, y pocos. Sí, soy del 52, te quiero decir que súmale 18, 71, 72, lo que te estoy comentando. ¿Y cómo entraste en el ayuntamiento a trabajar? Bueno, ahí hubo un lapsus, que desde los 21 años hasta los 27 que entré en el Ayuntamiento de Sestao, la cosa estaba complicada, porque el Ayuntamiento, o sea, los trabajadores, asistentes sociales, teníamos muy poco campo de trabajo, o sea, o entrabas en Cáritas o entrabas en empresas que ya estaban ocupados, la Asociación de Subnormales, que se llamaba en ese momento, que aquello, vamos, no se puede repetir siquiera, y claro, en aquel momento estaba todo por hacer, era todo, y claro, pues intentamos que saliese adelante. Entonces, los alcaldes de Sestao siempre han sido trabajadores de Altos Hornos. Por una causa o por otra, no sé si Altos Hornos empujaba o qué, o el que no era ingeniero, pero era un obrero cualificado, pero eran, hasta que Altos Hornos ha desaparecido, no han cambiado, o sea, ahora ya no son desde hace 2 o 3 años, pero en aquel momento fueron muchos años. Ellos, cuando tenían un problema aquí que venía el ayuntamiento grave de tal, acudían a la trabajadora, al asistente social de la fábrica de Altos Hornos. En este caso era Nateria Mayra, y ella nos daba clases en el colegio de asistentes sociales. Entonces les intentó convencer de que era necesario abrir campo en los ayuntamientos, que había que abrir tal, y ella impulsó, pues Baracaldo, yo creo que también un poco empujó a que pues sacasen la plaza de trabajadora social. Y entonces se convocó en Sestao, me acuerdo que concursamos pues 14 aspirantes solamente. Ahora serían 200, o sea, los últimos trabajadores que han venido, o sea, entonces éramos 14, pero bueno, pues una alegría, conseguí la plaza. ¿La sacaste tú? Solo había una, claro. En aquel momento yo la primera, y aquí llegué. El ayuntamiento solamente estaba, o sea, en las oficinas y en departamento de aquí solo estábamos 20 o 30 personas. Claro, llego aquí, no había departamento estructurado. Yo tenía una jefa de sección que era con la que despachaba la parte burocrática, pero muchísimos de los temas de problemáticas que se me presentaban en el despacho, de qué hacer conmigo, un niño tal cual, necesitaba un recurso, yo acudí al alcalde. Además, nuestro primer alcalde, Santiago Llanos del Río, fue extraordinario, porque tenía mucha sensibilidad. Toda la corporación estaba contenta, todo el mundo estaba contento, era una época nueva para todos, todo estaba por hacer. Entonces él tenía mucha sensibilidad, me atendía muy bien a la gente, y de hecho cuando fue la catástrofe de Ortuella, que llamaron, bueno, nos enteramos aquí a las 11 de la mañana, pues se llevó varios efectivos, entre ellos me llevó a mí para servir de apoyo a los trabajadores de allí. Carmel estaba de asistente social, pues yo con ella para apoyar a las familias en primera instancia. Bueno, hacíamos lo que podíamos en aquel momento. Claro, es que hay que entender que hoy en día ya hay recursos de diferente tipo. Sí, entonces no habían ayudas sociales de los ayuntamientos. Hay una partida todos los años para servicios sociales, y de ahí hay diferentes recursos, diferentes servicios que tienen los servicios sociales. Pero cuando tú llegas aquí no había nada de nada. Se te planteaba un problema y cada problema, además, en este tipo de asuntos, cada problema súper específico, súper privado, súper particular. Y entonces tenías que darle al ingenio. Pero bueno, y conocer un poco lo que se estaba haciendo, lo poco que se estaba haciendo. Pues ya te digo, en Bilbao y en Baracaldo había trabajadoras sociales. Entonces, se me olvidó decirte que cuando yo entré se inauguró el módulo psicosocial de Sestao. Entré casi a la vez porque Javier Aizpiri, que era un médico muy implicado en el tema de tratar alcoholismo y toxicomanías, trabajaba en sanidad, y también estaba el módulo de Recalde ya inaugurado, y nosotros fuimos el segundo módulo que se montó, porque en Sestao él recibía allí a muchas mujeres de trabajadores con problemas de alcohol y veía muchos casos, y entonces convenció un poco a la corporación y ya digo a Santiago Llanos que era para instalar un módulo que se hizo en el antiguo cuarto de socorro de aquí de Sestao, de la zona de Urbinaga, con un psicólogo, un psiquiatra
y conmigo, en media jornada. Entonces allí, bueno, también nos las teníamos que ingeniar para ver cómo atraíamos a, pues claro, como una persona, chiquiteros de ese estado de toda la vida, con el problema de los relevos de Altos Hornos, que muchos se tomaban el carajillo al salir, otros al entrar, y bueno, al final acababan desestructuradas las familias, porque pues cuando uno se levantaba el otro se llegaba a acostarse. Había unas problemáticas serias. Las mujeres, las pobres, en aquel momento tampoco conocían mucho sus derechos, pero sí que pues algunas se atrevía a plantear el problema del marido. Nos venía y, pues es que tengo un problema de tal, y muchas veces se daban en la misma casa, confluían dos problemáticas, o el hijo toxicómano también, porque ya empezó aquí el tema de la droga, porque tampoco pues las empresas no daban cobertura de trabajo a los hijos de muchos que no habían estudiado, que no, en fin, había mucho paro. También había un porcentaje de paro alto y muchos de ellos cayeron en droga. Ahora recuerdo que esta zona de aquí, precisamente esta de la parroquia, cogían ahí muchos de ellos a pincharse, tal, en los años 80. Todo aquello, y fallecieron muchos de esos jóvenes, que también, bueno, pues intentábamos con ellos trabajar con Proyecto Hombre, ya que empezaba. Fue todo empezar y no sabíamos. Prueba error. Eso era. Pero bueno, poco a poco, en estos 40 años que yo estaba haciendo un poco memoria, pues hombre, se ha conseguido establecer unos ayuntamientos, pues bueno, el estado de bienestar social, que decíamos que faltaba la tercera pata, que eran los servicios sociales, o sea, los derechos que tiene el ciudadano, como son educación, sanidad, pensiones y servicios sociales. Teníais que recurrir a veces hasta los médicos de las fábricas, ¿no? Llamabais a los médicos de las fábricas. Con el tema, claro, estábamos ahí en el módulo y bueno, sí, nos bajaba gente, pero bueno, a veces decíamos, bueno, bajaba la mujer y nos venía a plantear un problema, pues yo tengo este problema en casa y encima pues mi marido bebe y mi hijo y tal, y ¿dónde trabaja? ¿En qué empresa? Pues tal. Bueno, pues vamos a ponernos en contacto con el médico de empresa. Llamábamos al médico de empresa y bien, o sea, bueno, intentábamos que ellos, a través del reconocimiento anual que hacían a los trabajadores, pues si las transaminas les salían altas, meterles un poquito de miedo, que tenían que tal, y bueno, acababan un poco ya llegando allí, y tampoco había, en la sociedad no había la cultura de la salud y de cuidarse como en este momento, ¿no? Pero bueno, hicimos lo que pudimos y muchas mujeres nos lo agradecieron. Maricruz, ¿y cómo se lleva el haber estado 40 años aquí? Todos los días escuchando problemas de las personas, que a veces podríais ayudarles, otras veces no tanto como hubierais querido. ¿Cómo se lleva en el día a día luego? ¿Cómo se mantiene la fuerza interior para seguir o al día siguiente atendiendo a otro y a esa misma persona? No hundirte cuando ves que no... Porque claro, esto te repercutiría también en tu propia... Sí, es que nosotros hemos crecido con la problemática con el trabajo, a la vez que han ido surgiendo los problemas en el trabajo también nos hemos ido forjando en eso. Es decir, que con esos problemas más los particulares nuestros cuando llegábamos a nuestras casas. Claro. Entonces, bueno, pues hemos intentado, ha habido de todo, pero momentos también muy agradecidos. La profesión es muy bonita y como el tema es variado, o sea, cuando no te entra uno para hablarte de un problema, pues a otro le puedes ayudar, el que te llevas para casa. Si tienes un problema pues bueno, a veces problemas serios, de retirada de un menor, eso sí que era con la Diputación, cuando todavía no existían los departamentos, aquello era muy fuerte. Sí, muy fuerte. Para casa, al final... Te llevas para casa, sabías que o tema de abusos que habías descubierto, o sea, a través de una conversación y a ver cómo lo abordabas. A la mañana siguiente tenías que empezar a moverte con diputaciones, con tal, con cual y cómo lo ibas. Noches de no dormir pensando en cómo abordabas el tema. Noches de no dormir, sobre todo despertarte a las 4, igual a las 4 en vela, o sea, ya tenías, si te despertabas ya tenías el tema en la cabeza. O sea, que no ha sido todo esto, pero también ha tenido sus satisfacciones. ¿Recuerdas así algún caso, sin dar nombres por supuesto, que digas, pues costó, pero tal, y hoy en día igual les ves por la calle o a los hijos y hemos tal? Visto, y dices, tenemos ahí, sí, igual madres que les ha retirado, mira, pues algunos niños de alguna familia, pues una madre monoparental y que pues igual le dedica a la prostitución, por ejemplo, retirada de menores, pues igual de los 4, pues por lo menos 2
una igual ha salido trabajadora social, Sí, y otro muy bien también. O sea, esas cosas te dan satisfacción de que dices, bueno, por lo menos intervinimos en favor del menor, que es lo que era nuestro objetivo, y luego tuvo su... Sí, ha podido tener una vida normalizada. una vida, eso, siempre. Y bueno, pues sí, ha habido casos y trabajo, encontrar formación de personas que se han conseguido colocar en la residencia, las auxiliares domiciliarias que colocamos. Estaba pensando en ellas, ¿no? Mujeres muchas veces divorciadas, sí, maltratadas. Eso fue tremendo también. Fuisteis colocando en los ayuntamientos en el 83 llegó la ayuda a domicilio. Yo llevaba 3 años y entró Madalena, otra trabajadora social, y ya nos llegó un dinero y tuvimos que, imaginarnos cómo lo invertíais bien. Invertíamos. Hicimos una selección de personas que también visitamos domicilios, que sabíamos pues que tenían casos graves, o sea, que estaban encamadas, que el familiar estaba muy estresado, que ya no daba de sí y tal, un poco en aquel momento no se llegaba como ahora a toda la ciudadanía, y escogimos una serie de casos donde se podía empezar a trabajar y seleccionamos como a casi 15 mujeres. No tenían, por supuesto, la titulación de auxiliar domiciliaria porque no existía en aquel momento. Claro. Algunas eran auxiliares de clínica, otras tenían una experiencia de cuidado de ancianos porque sí sabíamos que eran buenas cuidando ancianos en las casas. Porque normalmente era la mujer la que se hacía cargo de esa responsabilidad de las casas. Y luego también pues intentamos solucionar que eran mujeres muchas pues con problemas de divorciadas con 4 hijos, o vamos, que también tenían sus problemáticas y sabíamos que necesitaban trabajar y que iban a responder. De hecho, la verdad, no tuvimos muy buena experiencia con ellas, y están súper, yo siempre que las veo por aquí están súper agradecidas, porque claro, gracias a eso, luego ya las reabsorbió las empresas externas con las que contratamos, porque este servicio era un servicio muy dinámico, es decir, para Madalena eran mucho altas, bajas, fallecimientos, ingreso hospitalario para ella sola y recoger nuevos casos. Se subcontrató, y entonces al subcontratar pues se les dio la opción a estas personas, o bien si querían ingresar en otros servicios como la residencia municipal, por ejemplo, o algunas quisieron limpieza simplemente de esto, y otras se quedaron con la empresa siguiendo el servicio de domicilio. Pero la verdad es que es bonito porque ellas también crecieron con nosotras, luego sacaron sus titulaciones, y hoy es el día que nos alegramos mucho cuando nos vemos. El tema de la mujer es el que más alegrías te ha dado. Además, me has contado antes que fuiste una de las impulsoras de la Asociación de Mujeres Arenal, que fue el germen de la Asociación de Mujeres de Sestao, de lo que hoy es Neva Neva. ¿Es lo que más alegrías te ha dado en tu trayectoria profesional? Yo creo, igual, el impulso de la mujer. A mí el tema de la mujer siempre me ha gustado, quizá también pues por experiencia propia. Yo en su día me divorcié, entonces he estado más sensibilizada cuando me han venido comentando problemáticas y en afán de ayudar, porque además es muy agradecido, porque las mujeres, una vez que cogen carrerilla, o sea, resultan muy buenas trabajando y estaban deseando, o sea, tienen mucha ilusión y están deseando de trabajar. Y luego, claro, pues ya últimamente pues teníamos ya los temas de maltrato y todo esto, pues estábamos muy involucradas con los educadores. Sociales, tanto de calle como de familia, que trabajábamos con ellas un poco ayudándolas y dándoles un poco de impulso para hacer estudios, para sacar algún cursillito, para poderse colocar, todo ese tipo de cosas. Y después de 40 años aquí en el Ayuntamiento de Sestao, en el día a día, resolviendo problemas personales, con un trajín, tuvo que ser un trajín de miedo. Sí, Cuando llega la jubilación, ¿qué haces? Yo lloraba. Yo el día que me jubilé, que fue mucha gente, la verdad estoy muy agradecida. Me mandaron hasta una tuna al despacho. Ya dije, ¿sí? este día, aunque no era tuna, eran unos mariachis a cantarme esto. Yo que oigo por el pasillo el último día, bueno, qué contenta, pero a la vez qué triste, porque seguimos teniendo la relación con los compañeros. Hombre, estás en contacto con gente joven, sabes que pasas a otra fase diferente, donde pues bueno, tratas con otro tipo ya de otras edades, ya no te... mucha pena. Yo lloraba después de... y no soy de llorar, pero bueno,
también he agradecido. Ahora el descanso se agradece también mentalmente, ha tenido que ser, porque ha sido duro, yo ya te digo, o sea, además me ha tocado sacar a mi hija casi sola adelante, entonces no sé cómo decirte. Sí. Pues que para mí el trabajo era muy importante, sí. Mi trabajo era muy importante y bueno, ha ayudado a toda la que he podido para que viesen mi ejemplo, entre comillas, vamos, como una más, pero... De todas formas os viene de familia, tú ya me has dicho que tu ama trabajaba, se buscó su propio trabajo, sí. luego tú, o sea que os viene de familia. Bueno, ya no quiero decir que mi madre tenía muy claro que la liberación de la mujer viene por el trabajo, y es que es clarísimo, o sea, es clarísimo, la única, o sea, tener una economía independiente es muy importante para todo. Sí, sí lo es. Sí. Maricruz, y ya no vives en Sestao, pero no. ¿Sigues viniendo a Sestao? ¿Te gusta? Yo vengo a Sestao alternar por muy Sestao? Continuamente. De hecho, mantengo contacto con ciertas, o sea, bueno, con cualquiera, 3/4 partes de Sestao me conoce, o sea, me paro en cualquier momento. Me encanta ese acogimiento, o sea, antes me agobiaba un poco, pero ahora me gusta un ratito venirme y sentir que conozco a muchísima gente. Es que se puede haber sido trabajadora social en un municipio mejor que Sestao con la solidaridad que tiene el pueblo de Sestao. verdad que Sestao, yo es que quería decir, Sestao es extraordinario, o sea, es que es fuera de serie. Yo conozco coros, cantidad de mujeres en coros, cantidad de, o sea, neva, cualquier día que vengas a Sestao tienes una actividad. Sí. Y luego, pues eso, sí, las mujeres muy solidarias, que nos conocemos unas con otras, sabes lo que le pasa a una, lo que esto, y la verdad que yo sí que he hecho en falta. Pero a la vez también Sestao, cuando, ¿sabes qué pasa? Que me dicen mis amigas, no vamos a comer aquí porque en Sestao, porque enseguida te abordan, o sea, ya sabes, y conozco pues todas usuarias también, que te cuentan, bueno, que yo me alegro de verlas, pero claro, pero me acaparan. Claro, te siguen contando su vida. Su vida, me siguen contando porque creen que yo soy la de contarme su vida, ¿no? ¿Cuántas vidas habrás escuchado? Esto, sí, a mí me ha encantado escuchar la tuya. Sí, te ha parecido una vida muy bonita, sí. Sí, pues no. Volcada en los demás. Pues eso sí, bueno, luego después he tenido, o sea, después de mi divorcio tengo mi vida perfectamente montada, pareja, y ya llevo 25 años y todo muy bien. O sea, ha salido todo bien. Has sido una mujer de vanguardia. Al final ha salido todo bien. Si sirve para la esperanza de otras parece que hemos llegado al final, mujeres. Que con lo guapa que estás te queda mucho todavía. Ay, no, nena, que ya he hecho 70 años, Nada, que te queda mucho todavía. Ay, ya he hecho 70, parece que ya has cumplido ya, no, Maricruz. pues eso, pues sí, pero de verdad que Sestao me ha dado mucho, tanto profesional como personalmente. O sea, ha sido y la verdad que es un pueblo que mucha gente me dice, ¿cómo te gustaba tanto ir a Sestao desde joven y tal? Y digo, pues es que no conocéis lo entrañable que es la gente de Sestao. De verdad, sí. Yo todavía me whatsappeo o por Facebook o tal, veo a una que me conoció de no sé qué, pues bueno. ¿Te cuento un secreto? Dime. Mira, mis tíos tenían una tienda en Vía Galindo, cuando yo era niña, y yo, a mí, que soy muy portugaluja, me bautizaron en esta iglesia. Y yo aquí me casé también. Yo aquí me casé. Aquí te veo esto. Pues me alegro mucho. Porque esta que no lo sabe mucha gente, claro, porque yo presumo siempre de portugaluja, pues mira. Yo estuve aquí hace 15 días en un funeral de un compañero de trabajo. O sea, para mí mira, hemos escogido esto, pero es muy representativo. Como de Sestao, sí. O sea, tú te bautizaste aquí. Aquí, fíjate, y siendo muy portugaluja, pero mis tíos, pasé mucho tiempo de muy chiquilla, cuando era en Vía Galindo, que era todo campas y había higueras y claro, claro, se me tenían una mercería. Sí, ahí, pues justo al final de la Cuesta Vía Galindo, enfrente de lo que es el parking de la Chancha, sí, ahí estaba la mercería. Ahí estaba la mercería, pues, y jugué mucho de niña ahí, en esa, que era todo, ya te digo. ¿Y te gustaba Sestao? Me gustaba Sestao, porque era como venía al pueblo. ¿Verdad que sí? Lo que has contado antes, de que te daba libertad. Sí. Era todo campas y higueras y árboles a los que trepar. Sí, yo una vez de niñas vino mi madre, vino mi madre llena la sanjuanada y encontró en la carretera que pasaban con un tronco unos niños y no nos reconoció ni a mi hermana ni a mí, de cómo íbamos de negras, o sea, de, bueno, pues eso, de Simón Drogas. Niño sucio, niño feliz. Pero disfrutando, yo estoy disfrutando, y no teníamos pueblo, o sea, otro pueblo, pero yo aquí, para mí esto ha sido el pueblo. Iba a las excursiones de la iglesia de la Campa, todavía mantengo también relación con aquellas de la zona de Urbínaga, o sea que Sestao es genial.